Yo tengo un estudio sobre este tema. Yo creo que ya llegó la hora de dar este estudio porque el ADN, como dice acá, es sagrado. Y es la verdad, es sagrado. Y el ADN del ser humano no tiene ni puede ser modificado. Aquí que modifiquen un ratón, que modifiquen una cucaracha, que modifiquen cualquier otra cosa, pero el ADN del ser humano no se puede, no es que no se pueda, la gente lo hace, pero eso es una violación a la intimidad de cada ser humano y es una intromisión a la obra del Eterno. Eso es jugar a ser dioses. Y eso va en contra de la Torá y va en contra del Eterno. Entonces, lo que se proyecta pues con esta cuestión de la vaca de uno es precisamente eso, la alteración del ADN del ser humano, lo que nos hace a imagen y semejanza del Eterno, de Yahweh. Eso es sagrado, eso es sagrado. Y eso no se puede tocar, no se debería tocar, ni deberíamos permitir nosotros, que somos creyentes, permitir que nos toquen el ADN, y eso lo hacen es con la vaca de uno. Porque el día que una persona se deje tocar su ADN, su interior, su esencia, la cual fue creada a imagen y semejanza de Yahweh, de Hashem, entonces ya dejamos de tener esa imagen y nos convertimos en robots, en mutantes, en zombies. Porque ¿qué es un zombie? Un zombie, como lo de las películas, es una persona sin alma. Eso es un zombie. Entonces, perder nosotros la esencia de Hashem, la cual fue puesta en nosotros, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primero tendríamos que entender qué es lo que quiere decir imagen y semejanza, que no es nada de lo que se parezca a algo en castellano, en español. Salmabut y Hanachach. O sea, en hebreo esas dos palabras, imagen y semejanza, eso significan cosas muy profundas, que eso sí lo he explicado en algunas clases, qué quiere decir imagen y semejanza en hebreo, en el idioma original. Nada que ver con el castellano o el idioma inglés. Nada que ver. Entonces, es bueno que tengamos ese estudio. Yo creo que lo podemos tener ya aquí el lunes o el miércoles mediante el cielo, para que entendamos la gravedad del asunto con esta cuestión de la vaca de uno. ¿Ok? Que eso es cosa seria. Cosa seria. No es tanto por asuntos religiosos o asuntos políticos o asuntos sociales o asuntos de protección, porque recuerden lo que hemos hablado, esa invasión que tenemos hoy en día de las películas de zombies, series, películas, y realmente ese es el camino y ese es el propósito de convertir a la raza humana, los sobrevivientes, en puros zombies, o sea, seres humanos sin alma y desprovistos completamente de la imagen y semejanza de Hashem. Entonces, yo les voy a avisar, si lo tenemos el lunes o el miércoles, esa clase, yo la voy a ampliar un poco más, con más datos científicos y más Torah, más textos bíblicos. Solamente por ahora usted vaya mirando el Salmo 139. Salmo 139. Ese salmo habla de puro ADN, pura ciencia. Salmo 139 es un salmo netamente científico, en palabras muy sencillas,
pero con verdades muy profundas dentro de este salmo. Les recomiendo que lo lea despacio y usted va a ver, o sea, leerlo con mente como la que tenemos ahora, no como la que teníamos antes, sino con una mente ya con más conocimiento, más alerta, una mente más despierta y más llena de Torah y de conocimiento. Y vamos a entender ese salmo, ¿ok? Salmo 139. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre por permitirnos este momento en esta noche de Shabbat. Todos nosotros, cada uno tenemos nuestra situación en la que estamos viviendo, de problemas, de necesidades familiares, de muchas cosas. Pero más sin embargo, con todo y eso, nuestra esperanza no desfallece. Nuestra esperanza se mantiene firme. Nuestra fe incólume en la palabra y en las promesas del Eterno. O sea, usted pueda perder lo que sea. Puede perder su carro, su moto, su casa o tener algunas pérdidas materiales y cosas, pero que no se pierda ni la fe, ni la esperanza, ni el amor. El mayor de estos, el amor. Como también no perder nuestras convicciones, ni lo aprendido. Amén. Baruch Hashem. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre del Adón Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. En esta noche estamos en este Shabbat, agradecidos con usted por la misericordia que ha derramado sobre nosotros, porque nos has bendecido, nos has fortalecido en el poder de tu Ruach y nos has dado esa fortaleza en estos tiempos difíciles que estamos viviendo todos, cada uno en particular. Solamente te rogamos, Señor, que no se aparte de nosotros tu misericordia, tu rajem, y que cada día, mientras dormimos, mientras descansamos, seamos fortalecidos con el poder de tu Ruach. Bendice a todos mis hermanos, fortalécelos, ayúdalos. A todos nosotros, Señor, que seamos guardados y que seamos preservados para tu reino. Te damos gracias, oh Abacados, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Muy bien, hermanos. Queremos dar la bienvenida a la hermana Beatriz también, el hermano Dagoberto y familia, a los pibes, a la hermana Amparo y todos los que estén también por ahí. La hermana Cruz también, hermana Niurka. Bendito sea el nombre del Eterno. Estamos en Matillahu, Mateo capítulo 24. Ya llevamos 2 semanas, con esta semana 2 semanas, y lo que nos falta todavía, pero yo sé que de aquí vamos a quedar claros en entender el tiempo que está pasando, que estamos viviendo ahora. ¿Ok? Mateo 24, en el verso 42, dice: velen, pues, porque no saben a qué horas ha de venir su maestro. Porque no saben a qué horas ha de venir su maestro. ¿Ok? En sí, ¿qué es velar? Mire usted que la cultura católica de este texto sacó lo de las velaciones. Usted sabe que es una velación. Cuando la gente rinde honores a una persona que ha fallecido, entonces de ahí salió la palabra velorio. Velorio.
Es bueno que nosotros entendamos algo acerca de esto, hermanos, para que vayamos siendo un poco más de Torá. La Torá dice, hermana Niurka, pendiente de buscar este texto, o hermano Freddy, que habla acerca de que cuando una persona fallece, el mismo día hay que procurar sepultarlo. Ya luego se hacen las honras fúnebres y lo que se hace en honor a una persona que ha fallecido, pero que en la mayor brevedad posible la persona tiene que ser sepultada. ¿Ok? Pero el catolicismo, para contradecir la Torá, porque esto es una contradicción abierta a la Torá, creó eso de velar, del velatorio, de la velación. Entonces, ustedes recuerdan que hace unos 30 años para atrás, a la gente se velaban en las casas, en la sala de la casa, ahí ponían el cajón y ahí velaban la persona 1 o 2 días, sin aire acondicionado, sin nada. Eso, yo me imagino cómo sería eso en tierra caliente, en la costa, en Cali, en lugares calientes. Luego ya comenzó el negocio de las salas de velación. Las salas de velación sí tienen buen aire acondicionado y realmente yo no entiendo por qué el catolicismo no instruyó a la gente acerca de esto, porque uno a veces oía o leía o veía gente en tierra caliente velando un cuerpo de una persona 3, 4 días y a veces ya se veía que el cajón ya estaba goteando y el mal olor y la gente ahí pegada del cajón. Eso, hermanos, eso es aberrante, eso es una violación a la Torá y una expansión de virus y enfermedades y de cosas. O sea, yo no sé cómo la gente ha sobrevivido a semejantes cosas tan tenaces, pero bueno. Luego se crearon las salas de velación. Las salas de velación, la mayoría, pues, no todas, tienen buen aire acondicionado, un aire frío para evitar los malos olores y la contaminación. Pero hay otras salas de velación que no tienen eso. Están a ambiente normal. El Eterno, hermanos, Él creó las normas acerca de esto, de que cuando una persona fallece, el mismo día que fallece tiene que ser sepultado. Ya las honras fúnebres ya se hacen, pero que la persona ya esté sepultada completamente. O sea, se hacen memoriales, pero después de la sepultura. Por eso usted ve el afán que tenían la madre de Yeshua, los discípulos, en enterrar a Yeshua rápido, porque él fallece exactamente a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y estaban en vísperas de la fiesta de Pesach. Y la fiesta de Pesach es como un Shabbat, o es un Shabbat prácticamente, un día de reposo. Entonces, ellos tenían que hacerle rápido porque estaban en Israel, en Eres Israel. Entonces tenían que sepultar rápido a Yeshua. Por eso dice el texto de que ellos no alcanzaron a embalsamar el cuerpo, o sea, hacerle los rituales orientales que se le hacen a un cuerpo, de lavarlo, porque primero hay que lavarlo todo. Y acuérdense que Yeshua tenía el cuerpo ensangrentado completamente, golpeado, sucio, por el polvo, por la tierra, bueno, tenaz. Entonces, los discípulos no pudieron hacer eso, sino que como pudieron, medio le echaron un poquito de perfume, de cosas aromáticas, y lo envolvieron en una sábana, llamémoslo sábana. En hebreo tiene otro nombre, pero vamos a llamarlo sábana.
en nuestro argot. Y lo metieron rápido porque ya iba a entrar el Shabbat, el reposo. Entonces ellos se pusieron de acuerdo para el domingo, porque cae la fiesta de Pesach. Después de fiesta de Pesach, ese año cayó un jueves. Al otro día, que es viernes, ya es preparación para el Shabbat normal de la semana. Tampoco podían ir al sepulcro. Entonces lo dejaron para el domingo. O sea, el Eterno cuadró la fecha, esa fecha prácticamente fue cuadrada por el Eterno, para que diera de esa manera y no fueran antes de tiempo a abrir la tumba, para hacer el proceso de la limpieza y todo lo que se le hace a un cadáver. ¿Ok? O sea que Yeshua, cuando a él lo envuelven en esa sábana, ellos no alcanzaron a lavar el cuerpo, porque el proceso de lavar un cuerpo en esa época, duraba unas 5 horas. Y Yeshua fallece a las 3 en punto de la tarde, a la hora del sacrificio, a la hora de la oración. Lo descuelgan más o menos a las 3:30, a los 40 minutos. Medio pudieron hacer algún proceso porque ya iba a caer el sol, estaba próximo a caer el sol, porque no era verano todavía, era primavera, porque Yeshua falleció en Pesach, ¿ok? Que es primavera. Entonces, cuando ya las mujeres van el domingo con sus especias, con todo listo pues para limpiar el cuerpo y darle una digna sepultura, ya se encuentra con la sorpresa de que Yeshua ya había resucitado el día anterior, o sea, en Shabbat. El catolicismo le enseñó a la gente que Yeshua resucitó el domingo, entonces lo declararon un día de resurrección, pero él no resucitó domingo, él resucitó en Shabbat. Por eso el Shabbat es muy importante. El Shabbat es algo muy sagrado. ¿Ok? Entonces, claro, cuando encuentran lo que llaman el sudario, que hay como 3 sudarios, imagínense, lógicamente encuentran las marcas del sudario lleno de untado de sangre de lo del cuerpo y todo eso. Entonces, este texto 42 de Mateo 24, donde dice velen. Velar no es ir a una sala de velación. Velar tampoco es hacer una vigilia, como se acostumbra en el mundo protestante, de hacer una vigilia, de quedarse toda la noche orando y cantando y leyendo, escuchando enseñanzas. Eso es una vigilia. Pues en el mundo moderno. Velar, hermanos, es estar alertas, pendientes, ¿ok? Estar alertas y pendientes de las cosas del Eterno, ¿ok? Por eso, si usted llega viernes y usted está imbuido en sus cosas y lo coge a las 7 de la noche, cuando menos piensa, usted dice, ¡ay! ¡My goodness! Hoy es Shabbat. A las 7 de la noche. Entonces, o sea, que a una persona de raíces hebreas que se le olvide cuándo es Shabbat y que lo coja a las 7 de la noche y no se acordaba de que era Shabbat, esa persona no está velando. O sea, no está pendiente. ¿Ok? A eso es lo que se trata, estar velad y orad. Lo dice Yeshua mucho.
Y Pablo también lo repite mucho, velad y orad porque no sabéis. O sea, estar pendiente de las cosas, no ser un olvidadizo y no dejarse absorber por las cosas cotidianas de la vida, sea el trabajo, la familia, cualquier actividad. ¿Ok? Baruch Hashem. Porque yo recuerdo una vez, allá en Miami, como a las 8 de la noche, yo le escribo a un hermano y le digo, ¡Chava Shalom! Cuando yo le digo Chava Shalom, el hermano pega el grito porque dice, hermano, ¿cómo así que hoy es Shabbat? O sea, se había olvidado que era Shabbat, día de Shabbat. Y eso le pasa a mucha gente y eso no es bueno porque si en algo debemos tener nosotros claro es el Shabbat. ¿Ok? O sea, el Shabbat marca el inicio de una conversión de una persona a la Torá, a Yeshua, el Shabbat. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. En el verso 43 dice... Pastor, antes de que pase el verso 43. Hermana Grace, ¿cómo dice? Sí. Antes de que pase al verso 43, yo tengo una pregunta acerca de lo que estaba diciendo ahorita usted, de que a Yeshua no lo pudieron, ¿cómo se llama? Enterrarlo bien, o sea, sepultarlo, pues, perdón, hacerle una digna sepultura porque pues ya caía, no daba tiempo, pues. Pero ¿cómo es que van el domingo cuando supuestamente él ya tenía 3 días de muerto? Supuestamente entonces ya tenía que estar el cuerpo en putrefacción. ¿Cómo es que van las mujeres el domingo? Pues ellas esperaban que de pronto no hubiera entrado todavía en descomposición. Ellas esperaban eso, ¿no? Como un milagrito de parte del cielo. Entonces, pero ellas se iban dispuestas a que les quitaran la piedra, o sea, les abrieran el sepulcro para terminar de hacer los preparativos. Porque ellos estaban tristes o amargados en el sentido de que cómo es posible que no le pudimos dar una sepultura digna a nuestro rabí, a nuestro maestro. Ellos pensaban eso, todos los discípulos también estaban preocupados con eso, porque normalmente a toda persona que fallece, pues el cuerpo lo lavan bien, cuando ya está bien lavado, lo untan con perfumes costosos. Hay cierto, en esa época habían ciertos tipos de perfumes o de especias aromáticas que eran para esos menesteres. ¿Ok? Y también iban a cambiarle la sábana y ponerle una sábana limpia, porque la otra estaba ensangrentada y sucia. Entonces, ellos estaban preocupados de que ojalá no hubiera empezado el proceso de descomposición para poder darle una sepultura digna, porque ustedes recuerdan de que ellos no creían, o sea, para ellos fue una sorpresa que Yeshua hubiera resucitado, a pesar de que Yeshua les dijo, pero no creían completamente. ¿Ok? Hermano Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, shalom para todos. Roy, una pregunta. ¿Estas mujeres no estaban transgrediendo la ley al tocar un cadáver y más ya después de 3 días de muertos? ¿Ellos estaban transgrediendo una ley o no? No, no estaban transgrediendo la ley por cuanto eran familiares cercanos, era la mamá. Acuérdate que la primera que fue al sepulcro fue Miriam. Y ella podía hacerlo, claro. Después de que ella, si ella hubiera hecho ese trabajo, en ese día, después de salir de ahí, tenía que irse a hacer tevilá.
hacer rito de purificación, como ya lo hemos explicado, que cuando uno va a un velorio o a un entierro de familiar cercano, uno después de venir de allá del velorio o del entierro, hay que hacer tevilá, o sea, rito de purificación, por haber estado cerca de un cadáver o haber tocado un cadáver. ¿Ok? O sea que por ese lado no había ningún problema. Bueno, Pastor, hermana. pero, ¿qué no enterraban los cuerpos antes? O sea, en esa época no se acostumbraba a hacer como se hace hoy en día, que se hace un hueco en la tierra y luego se le echa tierra encima. En esa época los sepulcros eran cuevas. Se hacía una cueva y luego en esa cueva ponían el cuerpo y luego la cueva, la entrada de la cueva la sellaban, completamente la sellaban para que no entrara ni aire de afuera ni saliera ningún olor de adentro. Lo sellaban completamente. Ya años más tarde se empezó la costumbre de enterrar los cuerpos bajo la tierra o en ataúdes que estaban a nivel de la tierra. Por eso cuando usted si alguna vez usted va a Israel, a Jerusalén, usted va a ver que la mayoría de los sepulcros que hay allí están a nivel de la tierra, o sea, unos cajones en cemento que están encima de la superficie de la tierra. ¿Ok? Completamente sellados, claro. Ya luego, por cuestión de economía, porque se volvió costoso, etcétera, etcétera, entonces ya se acostumbró fue enterrar los cuerpos en tierra. Hoy en día todavía se acostumbra en los nichos, los cementerios de hoy en día. Aquí en Medellín hay un cementerio, el Cementerio Universal, que son unos nichos que se hacen en cemento hacia arriba y ahí se dejan los huecos en fila y ahí se meten los cuerpos de los fallecidos. Hay muchos cementerios hoy en día que son así todavía. ¿Ok? Pero por lo general siempre se acostumbra a enterrarlos abajo en tierra. Pero en esa época antigua eran cuevas. Eran cuevas. Simplemente que hoy en día ya la cueva se convirtió en un mausoleo, una construcción, un cuarto, y ahí hay un mausoleo familiar donde todos los miembros de la familia que van muriendo se van metiendo en ese mausoleo. ¿Ok? O sea, las cosas han cambiado, pero está buena la pregunta de la hermana Grace acerca de cueva. Por eso usted recuerda que cuando Abraham compró la cueva de Macpela, que la vendieron muy cara, por cierto, le dieron en la cabeza, como decimos nosotros. Se aprovecharon de la necesidad que tenía en ese momento, que había muerto Sarai. Entonces, pero él compró la cueva y ahí están enterrados prácticamente los patriarcas. Y esa tumba todavía existe, porque la única que está aparte es Rachel, está en otro lugar. Y la tumba de Rachel existe en este tiempo, y a ese lugar van mucho las mujeres judías en cierta época del año cuando se honra a los muertos. No se ora a los muertos, sino se honra a los muertos, o sea, la memoria de los muertos. Bueno, sin querer llegamos a este tema, pero vamos a mirar el texto que dispuso la hermana, primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, o sea, tengan cuidado, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ok. Se me fue. Sí, se me fue.
tenaz. Era algo relacionado con los muertos y con los entierros. Bueno, ahí nos vamos acordando. De todas maneras, hermanos, es importante tener conocimiento de esto, de dónde salió eso de las velaciones en el catolicismo, que en el judaísmo hoy en día, como ha sido tradicional a través de todos los años, la persona se entierra rápido, no se espera que lleguen los familiares, que llegó fulano que está en Australia, que el otro está yo no sé dónde. No, la persona se entierra rápido y luego se hace el memorial que dura 7 días. Se escoge una casa, puede ser donde vivía el difunto o lo que sea, y allí los que van a participar de esa honra y de ese memorial fúnebre, durante los 7 días los varones no se pueden rasurar, las mujeres que participan en esto no se pueden arreglar el cabello ni ponerse bonitas, sino estar, llamémoslo de una forma simple, durante 7 días. La casa donde se hace esto, los espejos y los cuadros que tengan vidrio se cubren completamente, los espejos, los cuadros donde haya fotos, de lo que sea, se cubren y ocasionalmente llega gente durante esos 7 días a visitarlos, a acompañar a los que están celebrando este ritual de los 7 días de honra, para honrar al difunto. Entonces, hay una película que es hasta mexicana, la grabaron en México, la comunidad judía mexicana. Se llama Morir en Shabbat, así se llama, para que la busquen ahora en YouTube. Se llama Morir en Shabbat. Claro, trata sobre el chismorreo y los problemas familiares y toda esa cuestión, pero ahí se ve cómo se practica lo que estamos hablando cuando alguien fallece dentro del judaísmo. Ahora, mire usted el catolicismo, porque el catolicismo sometió la mano y tergiversó todo. Ustedes recuerdan que en el catolicismo existen las novenas, que son 9 días, donde la gente se reúne en las noches a rezar los 1000 Jesuses y saca lo de pena y llévalo a descansar y se reza todo eso y se toma tintico y eso se hace las novenas son como 8 o 9 días. Esa costumbre la sacan del judaísmo, donde se honra a un difunto durante 7 días. El catolicismo le añadió 2 días. Ahora, miren ustedes cómo funciona esto. La Torá, la Tanakh, habla acerca de que cuando una persona fallece, el cielo le concede 7 días, no a todo el mundo, sino a algunos, para que arreglen algunos asuntos que tengan pendientes, que dejaron pendientes aquí en la tierra, en esta dimensión nuestra, llamémoslo así, en esta dimensión. Pero cuando se cubren los espejos, todo lo que contenga vidrio, eso también se hace para que los demonios, porque los demonios, para pasar de un lado a otro, utilizan los espejos, porque los espejos son dimensionales. O sea, los espejos son peligrosos.
Ahora, no vaya usted ahora a coger los espejos de su casa y ¡juácate! A la basura y a triturar o no. No tener muchos espejos. O sea, hay gente que le gusta con esa ciencia oriental que llama el Feng Shui, de poner espejos en ciertas partes de la casa, que para traer las energías y toda esa cuestión. Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Los demonios, los espíritus inmundos, muchos de ellos usan los espejos para manifestarse en esta dimensión, en este mundo. Entonces, en el judaísmo se acostumbró, porque esto no es mandamiento, sino una alajá, cubrir los espejos o los cuadros durante los 7 días para que los demonios no se aprovechen del dolor de los deudos, del dolor de la pérdida del familiar, porque los demonios se aprovechan mucho de nuestros errores o de nuestras debilidades. El texto que dio la hermana ahora, que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hasatán se aprovecha y está pendiente de nuestros errores y por ahí se cuela. O sea, nosotros mismos somos los que le abrimos la puerta. ¿Ok? Si usted está tranquilo y le sacan la piedra y usted es rabioso y etcétera, etcétera, y usted empieza a hablar y a decir lo que no debe decir y a maldecir, usted pierde. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Entonces, los demonios, cuando una persona está en dolor, tristeza por la pérdida de un familiar, entonces por eso, para que ellos no se aprovechen en ese momento y atraviesen esas compuertas o esas puertas estelares dimensionales que son los espejos, por eso ellos los cubren. Y eso me parece bien. No que sea mandamiento, pero me parece bien que se haga para evitar este tipo de problemas. Entonces, en esos 7 días, algunas personas, por ejemplo, yo tengo muchos testimonios aquí en esta literatura rabínica y también científica, porque también la ciencia ha avalado lo que vamos a decir. Por ejemplo, un ejemplo. El hermano Álvaro, en confianza, le manda un dinero, mucho dinero y unas joyas por Federal Express a la hermana Niurka, a que se las guarde. La hermana Niurka se las guarda y nadie sabe que el hermano Álvaro le mandó a la hermana Niurka ese dinero y esas joyas para que se las guarde por algún asunto. Sucede que esas joyas no son tampoco del hermano Álvaro. Alguien se las confió mientras hacía un viaje, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, hermano Álvaro, que lo ponga aquí de ejemplo. El hermano Álvaro le da un patatús y partió con Hachem. ¿Ok? Entonces, la hermana Niurka, él no le dijo a la hermana Niurka quién le había dado esas joyas al hermano Álvaro. Ella no sabe, el hermano Álvaro no le dijo. Entonces, en este momento que el hermano Álvaro partió, hay una persona preocupada porque no sabe qué pasó con su joya, y son muchas joyas y hay mucho dinero ahí. Entonces, esa es una situación en la que a veces el Eterno permite que un justo, que un sádic, venga acá, le permiten durante esos 7 días, pueda venir acá y le diga a una persona a través de un sueño, o más que todo a través de un sueño o una voz, le pueda hablar y le diga, fulano de tal, mira, ve, tengo esta situación, las joyas le pertenecen, hay unas joyas que le pertenecen a fulano de tal
las tiene la hermana Niurka para que se las pida a ella para entregárselas a la persona que corresponde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una normativa, hermanos, de que uno no puede irse para el otro lado con este tipo de problemas aquí, dejar este tipo de situaciones acá, o deudas. Porque hay mucha gente que tiene deudas y dice, ay, qué bueno yo morirme para no tener que pagar esas deudas. Eso no funciona así. Allá al otro lado te cobran la deuda. ¿Ok? Pero entre creyentes el Eterno da esa opción, pero esa opción son los 7 días. El catolicismo le añadió 2 días más, pero el catolicismo lo toma de otra forma. El catolicismo lo toma como que la persona en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, está en el, ¿cómo es que llaman ellos? Esa palabra. En el limbo, en el limbo. Purgatorio. En el limbo. ¿Cómo? Purgatorio. En el purgatorio. Esa es la palabra. Que está en el purgatorio y que la persona ya de pronto esté sufriendo por algunas situaciones, por algunos pecados y que hay que sacarlo de allá como sea. Entonces, por eso se hacen los rezos durante esos 8 o 9 días, que para sacarlo de allá. Por eso en esas oraciones dicen, sácalo de pena y llévalo a descansar. Sácalo de pena y llévalo a descansar. Y los 1000 Jesuses y los 10 Ave Marías y todas esas cuestiones. Pero eso es una desviación de la verdadera esencia de las cosas, hermano Luis. Sí, hermano, no, lo que yo fui católico mucho tiempo y lo estoy estudiando. El limbo y el purgatorio son diferentes. El limbo es para las personas que no alcanzaron la paz porque dejaron deudas pendientes o cosas pendientes. Y el purgatorio es para las personas que han sido malas, entonces se van a purgar las penas y con rezos y misas que les pagan, luego lo sacan del purgatorio para el cielo, según los católicos. Sí, correcto. Así es. Gracias, hermano Luis. Bueno, entonces, yo tengo muchos testimonios escritos en los escritos rabínicos de muchos casos, cientos de casos, porque eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Yo recuerdo una conversión aquí en Medellín hace muchos años de un señor, de un hermano, que evangelizaba a un vecino. Le hablaba del evangelio. Lo evangelizaba. Entonces, al hermano se murió, falleció. Cuando a él lo estaban velando, la esposa del difunto tuvo un sueño donde el hermano le habló y le dijo, mija, vea, hágame el favor y la Biblia mía va y se la regala a don fulano que yo le estaba hablando del evangelio. Se la regala a él, mi Biblia. Le dice que ahí se la mando, que se la regala. Entonces la señora, la esposa, la hermana, ella despierta y sí, ella hizo exactamente, ella no dijo, qué sueño tan raro, no. Ella fue por la mañana, fue donde el vecino, le llevó la Biblia del difunto y le dijo, vea, don fulano, José se llama, vea, don José, mi esposo le manda a decir, le manda a saludar y me dijo que le regalara esta Biblia a usted. Eso impactó tanto al señor, al vecino, que él se convirtió al evangelio. Y ahí salió el hermano José Jiménez se llama. Y él todavía es creyente. Pues allá en la iglesia cristiana. O sea, este fenómeno ocurre mucho, hermanos, en todos los credos y en todas las fe. Esto no es nada que tiene que ser de determinado grupo religioso, no. Eso ocurre siempre. Simplemente que otros lo toman de otra manera, nosotros lo tomamos a la manera de la Torá y de animarnos a lo correcto, a ser correctos en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, porque uno no puede llegar, hermanos, a la presencia con lo que en Colombia aquí llamamos culebras, o sea, deudas.
o cosas pendientes sin resolver. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas ocurren en el periodo de los 7 días después del fallecimiento de la persona. ¿Ok? Cuando usted lee allá en Números, en Éxodo, en Números y en Génesis, usted ve que por Moche se guardaron 6 meses de duelo, de luto, porque Moche, pues, era una persona muy importante. Por Aarón fueron 3 meses, creo. Por Jacob, ¿usted se acuerda cuando Jacob murió en Egipto? Que el entierro de él fue como el entierro de un faraón y se le rindieron honores como si él fuera un faraón. Pero como él había pedido que se sepultara en la sepultura que había comprado Abraham, lo tuvieron que llevar allá. Y eso fue un desfile de carros egipcios, de soldados egipcios elegantes, y eso fue una cosa impresionante. Y por donde pasaban, porque era un viaje largo, todo el mundo se sorprendía. Uy, murió un faraón, murió un grande, porque miren, semejante séquito, semejante gentío, carros, caballos y todo eso. Y ahí, por eso a Jacob se le rindió un honor muy grande. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Muy bien. Entonces sigamos. Ahora sí, pasemos al verso 43. Dice, pero sepan esto, que si el dueño de la Bait, supiera a qué horas el ladrón habría de venir, o sea, el dueño de la casa, supiera a qué horas el ladrón había de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Ben Adam vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel o Ebed, el Ebed fiel y sabio, al cual puso su maestro sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Ok. Aquí primero habla del ladrón. Lógico. Si uno supiera cuándo le va a venir un ladrón a robar la casa, pues uno se prepararía ese día para que el ladrón no pudiera hacer su cometido. ¿Ok? Pero como no sabemos, por eso todos los días usted cierra su casa con llave, con seguridad. Lo hacemos todos los días. ¿Ok? Porque usted dice, no, de pronto viene un ladrón, no, y eso es una secuencia que se va todos los días. Por eso todos los días usted su carro, si le toca dejarlo en la calle, lo asegura bien todos los días, porque usted no sabe en qué momento le van a robar. ¿Ok? Entonces, esto es un llamado para que nosotros todos los días estemos pendientes de las cosas que acontecen a nuestro alrededor. ¿Ok? Esto es lo que en parte Yeshua, el apóstol Pablo, llama andar en el espíritu, que es un poco más profundo, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, con el andar siempre pendiente de las cosas del Eterno. Amén. Baruch Hachem. Ahora, luego en el verso 45, cuando habla del siervo fiel, el cual puso sobre su casa. ¿Qué quiere decir esto del siervo fiel? No está hablando de un pastor, sino que está hablando de todos nosotros. Todos nosotros. Que el Eterno ha puesto una responsabilidad en nosotros. Puede ser una responsabilidad familiar, puede ser una responsabilidad social o personal de mantener las cosas del Eterno vivas en nuestra vida, o sea, estar pendiente de la oración, de recitar el Shema,
del Shabbat, de las fiestas. Por ejemplo, acuérdese que el domingo al atardecer, a la caída del sol, hay que tocar el shofar o escuchar el sonido del shofar, tomar un vinito, hacer una comida especial, si usted puede, y hacer una oración porque es Rosh Hodés, principio de mes. O sea, estar pendiente de esas cosas, porque eso es lo que la Tanakh llama administradores de las cosas del reino. No esperemos a que nos estén diciendo, cuidadito, acuérdese que es Shabbat, acuérdese que es Rosh Hodés, acuérdese que es la fiesta tal. O sea, nosotros no tenemos necesidad de que alguien nos esté recordando, sino que nosotros lo tengamos siempre presente, estemos presentes. Si usted necesita que le estén recordando las cosas, hermanos, todavía nos falta terreno por avanzar en las cosas del Eterno. Pero si usted tiene presente todo, uy, ya viene Shabbat, es Rosh Hodés, viene la fiesta de Yom Teruah, porque la próxima fiesta que viene es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y luego viene la Yom Kippur, y luego viene Sukkot. O sea, tener todo eso presente. Amén. Eso es estar velando, y eso es lo que dice aquí. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y sabio, el cual puso el maestro sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Cuando habla del alimento, está hablando de la Torá. De la Torá. Si usted tiene niños, ¿qué dice la Torá? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. Amén. Eso es el alimento a su tiempo. Baruch Hashem. Luego del verso 46 dice, bendito aquel siervo al cual cuando su maestro venga lo halle haciendo de esta manera. O sea, pendiente de todo. Pendiente. O sea, un creyente salado, pendiente de todo, presto para toda buena obra y que está siempre al pie para los detalles. De cierto les digo que él, o sea, el maestro, lo hará gobernador sobre todos sus bienes y sus hijos. Gobernador sobre todos sus bienes y sus hijos. O sea, le dará una gran recompensa. Porque eso es lo que se llama el buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor, de tu Adón. Amén. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Baruch Hashem. Ahora, aquí viene el pero. Pero, si aquel siervo malo dice en su lev, en su corazón, el Señor se demora en su venida, hay tiempo, y empieza a relajarse, empieza a descuidarse. ¿Por qué? Porque se está demorando el amo, el Señor, el maestro. Y dice, y comienza a tratar mal a sus compañeros, a sus abadim, y aún a comer y a beber con los borrachos. Y vendrá el maestro de aquel Ebed en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo cortará en pedazos y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros buscáramos un contexto de este texto, acerca de la expresión, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Esto que yo acabo de decir está en Mateo capítulo 13,
verso 42. Donde habla el 41, habla acerca de cuando Yeshua envíe a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, los recogen. ¿Qué hacen con ellos? ¿Los llevan para el cielo? No, los echarán al horno de fuego y allí será el llanto y el crujido de los dientes. Luego, lo que acabamos de leer acá en Mateo 24, 51, y dice, lo cortará en pedazos y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, Yeshua usa la misma expresión aquí en Mateo 24, 51, la misma expresión que usó en Mateo 13, 42. Cuando sacan, o sea, este texto está relacionado con Mateo 13. ¿Ok? Simplemente que aquí está añadido que lo cortarán en pedazos. En otras Biblias está escrito, si en otras Biblias dice, y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas, allí será el llanto y el crujido de los dientes. En un comentario dice, de partirlo en pedazos, dice, lo dividirá en dos. Lo dividirá en dos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir dividirlo en dos? Partir su alma. ¿Ok? Partir su alma. Eso es la división en dos. Los que estuvieron en el estudio acerca del alma, porque hemos dado ya como 2 veces el estudio del alma, muy interesante, la composición del alma, de dónde viene, cómo funciona el alma dentro del cuerpo, qué pasa cuando una persona muere y el alma tiene que salir del cuerpo, a dónde va, todos esos detalles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aquí habla de cortarlo en pedazos, o en otra versión dice cortarlo en dos, quiere decir precisamente eso, dividir el alma de la persona, porque esa persona prácticamente, el que cae a ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, tiene que ver con un perdido. Y no un perdido allá afuera que nunca conoció Torah, sino un perdido que sí conoció Torah. ¿Ok? Porque aquí está hablando esta porción, desde el verso 43 al verso 51, está hablando de creyentes. Creyentes. Por eso dice, si el dueño de la casa supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Ahora, luego en el 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y sabio al cual puso su maestro sobre su casa para que les dé alimento en su tiempo? Bendito aquel siervo al cual cuando su maestro venga lo vaya haciendo así. O sea, pendiente de todo, de las cosas del Eterno. De cierto os digo que él lo hará gobernador sobre todos sus bienes e hijos. Pero aquí menciona al malo, al creyente malo, al que no está pendiente de nada, al que se descuida, al que dice, el Señor se demora mucho para venir, porque eso le ha pasado a mucha gente. Que dice, el Señor llevo 20, 30 años escuchando lo mismo, que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene, y no viene. Pierde la esperanza, pierde el norte. Entonces, esta persona lo que hace es que comienza a relajarse, a portarse mal con los hermanos, a tratar mal a los hermanos,
en la congregación porque a esa persona no le importa nada en ese momento. Piensa que como ya se demoró tanto para venir, ya nunca va a venir. Pero le espera la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Vendrá el maestro de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. O sea, le llega de sorpresa. Y como lo encontró en mala situación, lo encontró haciendo el mal, afrentando hasta los mismos creyentes, entonces lo partirá en dos y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujido de los dientes. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Ya aquí, aparentemente, estamos llegando al capítulo 25. Pero yo quiero que esta parte de las parábolas 10 vírgenes lo dejemos para mañana, completico. Para mañana a las 4 de la tarde, porque para no hacerlo cortado, sino completo desde un principio. Así que mañana no se me vaya a descuidar de que, ay, ya son las 4, que son las 5. No, usted a las 4, la hora de aquí de Colombia. En México, no sé qué horas son en este momento. A ver, los hermanos de México, ¿qué hora es allá en Veracruz? Las 10 de la noche, 10:06. Ah, ok, tenemos la misma hora. O sea que mañana a las 4, pendientes para conectarnos, porque, pues en mi opinión personal, este capítulo o este principio del capítulo 25 es vital para entender muchas cosas de lo que estamos viviendo ahora y de lo que pronto está por llegar. ¿Ok? Romanos 8:24. Vamos a ver qué tiene Romanos 8:24. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente, con ansiedad. Con ansiedad. Asimismo, también el Ruach ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Ruach intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Ruach, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Yahweh, conforme a la voluntad de Hashem. Amén. Muy especial este texto. Amén. Porque ustedes saben que el mundo espiritual es un mundo muy grande, muy extenso, como lo hemos visto en algunas clases. Y si nosotros entendemos el mundo espiritual, podemos entender cabalmente este mundo material y aprenderemos cómo interactuar, cómo vivir en el espíritu, cómo orar en el espíritu, cómo celebrar el Shabbat a un nivel espiritual elevado, cómo celebrar las fiestas del Eterno a un nivel espiritual elevado también. ¿Ok? Todo esto tiene que ver, hermanos, con los asuntos del alma, el alma.
Hermana Grace. Perdón, Sativo More, perdón. Ok, pues aquí iba a decir algo. Ok, entonces mis hermanos, les recuerdo lo que estuvimos hablando ahora al principio, que no estaban todos todavía, acerca de algo que pusieron en el chat sobre el ADN, que el ADN es intocable. Y este asunto de la vaca de uno, pues está saturado tiene la finalidad en parte de partir, alterar el ADN para introducir algo nuevo dentro de nuestro ADN que nosotros tenemos. Cuando Pablo habla y dice acerca de que nosotros somos templo, cuando dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Ruach HaKodesh y que el Ruach HaKodesh habita en vosotros? Eso tiene que ver con el ADN. ¿Ok? Con el ADN. Cuando a una persona se le alteran o le alteran su ADN, prácticamente lo desconectan, le desconectan su parte espiritual, lo que le da la conexión con el Ruach. Entonces, por eso es que se convierte en un zombie prácticamente, en una persona sin alma, desprovisto completamente del alma, o sea, desprovisto completamente de su conexión con el Eterno a través de la oración. O sea, eso es muy peligroso, hermanos. Eso, de verdad, esa es la parte delicada de todo esto. Se puede hablar de muchas otras cosas, pero lo más serio y lo más delicado es precisamente eso, alterar el ADN, y eso se va a hacer precisamente a través de la vaca de uno. ¿Por qué? Porque ahora hablábamos, hermanos, esta semana hablábamos acerca de cómo la gente va a actuar durante el tiempo de la tribulación. Hoy en día se ha hecho eso, es a partir de manipular la gente, de manipular las masas con palabras, y ha dado buen resultado. ¿Ok? O sea, cuando usted lee la historia de Juana de Arco, la historia de Napoleón, la historia de Mao Zedong, la historia de Hitler, la historia actualmente en Cuba de Fidel, de Corea del Norte. O sea, de cómo estos personajes enloquecen las multitudes para que los sigan, para que muestren esa fidelidad a la figura de ellos. Todo eso se hace con una técnica que el primero que la utilizó fue Nimrod. Que de eso hemos hablado profusamente. Nimrod. Que ese texto fue alterado. Hay un texto, 1 Corintios 6, 19 y 20. Amén. Mire cómo dice. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Ruach HaKodesh que está en vosotros, el cual tenéis de parte de Yahweh, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad por tanto a Yahweh en
vuestro cuerpo. Cuando dice glorificada Yahweh, no dice con vuestro cuerpo, sino en vuestro cuerpo. Está hablando del ADN. ¿Ok? Salmo 139. Y hay otros textos. Entonces, yo estaba invitando a los hermanos porque el lunes, la clase del lunes o la clase del miércoles mediante el cielo, vamos a hablar sobre eso para que nosotros entendamos que no nos podemos dejar meter cosas raras en nuestro templo y menos en nuestro ADN. Porque la vaca de uno tiene ese propósito de alterar el ADN. ¿Ok? Y a través de eso, controlar la mente de las personas. Control mental. ¿Ok? En dos palabras, convertir la gente en zombies. Zombies, gente sin alma. Y cuando hablamos de gente sin almas, es gente que va a adquirir un comportamiento anti-Dios, anti-Machía. O sea, ¿qué quiere decir este tipo de comportamiento? Que la gente no se va a interesar en nada por las cosas del Eterno. Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque los van a despojar en esa parte adénica que nos lleva a tener comunión con el Eterno. ¿Ok? Entonces de ahí vamos a mirar en esa clase qué es lo que quiere decir allá en Génesis a imagen, y lo creó a imagen y semejanza. Que esas palabras en castellano realmente no dicen nada. Hay que ir al texto hebreo, que es lo que quiere decir Besalmú, imagen y semejanza. ¿Ok? Eso en hebreo sí que dice exactamente y profundamente qué quiere decir la palabra imagen y semejanza. Eso nos llevará al libro del Salmo 139 y vamos a ver si rescatamos algunas palabras de el libro de Daniel. Yo a ustedes les he dicho que hace muchos años, con un muchacho allá muy inteligente, muy salado, muy piloso, nos pusimos con un diccionario hebreo a rescatar algunas palabras del libro de Daniel. O sea, yo a ustedes les he dicho, uno de los libros más masacrados, que le olieron cuchillo y espada para alterar algunas palabras, es el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel, en el original, habla de pura ADN, habla de pura genética extraterrestre. Estamos hablando de los IT. Cuando yo digo la palabra extraterrestre, os estoy hablando de una genética que no es de este planeta Tierra. Usted sabe de dónde viene, del chamaín. ¿Ok? Porque nosotros tenemos genética que vino de arriba, genética extraterrestre. Así se dice. O sea, fuera de este planeta. Y esa genética se recibió primero porque ha habido una secuencia. Primero se recibió en la creación de Adán. Luego se le fueron añadiendo algunas cosas, por ejemplo, a los Kohanim, a los sacerdotes, porque ya está comprobado que el ADN de los sacerdotes, o sea, los descendientes de Aarón, tienen un componente genético diferente a los demás judíos, a las demás tribus. Por eso se llama un sacerdocio sempiterno. Por eso la gente de apellido Cohen, en este tiempo, no sé si usted cayó en cuenta, cuando hace como un mes más o menos, creo que se cayó un edificio allá en Miami, en el área de Sunrise,
arriba esto queda entre North Miami Beach y South Beach. Hay un sector que se llama así, que por ahí vive mucho judío. Me llamó la atención porque la alcaldesa de ese municipio ahí, de ese sector, es de apellido Cohen. O sea que esa señora, esa es judía, y si a esa señora le hicieran un examen de ADN, le van a encontrar que en su sangre o en su sistema adénico está el ADN de los Kohanim, de los sacerdotes. ¿Ok? Porque eso es un sacerdocio sempiterno, como dijo el Eterno, al principio allá en Génesis y en Éxodo. O sea, cuando usted lea en la Torá que dice, y este es estatuto sempiterno por todas vuestras generaciones. Esas son palabras serias, hermanos. Cuando habla de las fiestas que son sempiternas o mandamientos sempiternos, está hablando de puro ADN. Puro ADN, hermanos. Eso es increíble. O sea, yo espero que no nos perdamos esta clase porque esta clase es especial. Y ahí vamos a entender muchas cosas que uno lee en la escritura y estamos acostumbrados a leerlas, pero no entendemos cabalmente esa palabra perpetuo, mandamiento perpetuo o mandamiento sempiterno, todo eso está relacionado con puro ADN. Ahora, la otra secuencia que se ha recibido a nivel de ADN fue cuando el pueblo fue llevado al desierto y estuvo bajo la nube. Entonces, allí el Eterno introdujo algo más de ADN a un pueblo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Toda la raza humana descendemos de un mismo principio que es Adán. Pero dentro de toda esa creación de seres humanos, el Eterno seleccionó un pueblo llamado el pueblo escogido, que es el pueblo israelita. Entonces ese pueblo, él lo separa de los demás pueblos, no solamente físicamente a través de la Torá, o sea, el mandamiento, o sea, costumbres, sino también que empezó a añadirle a su ADN. Los marcó. ¿Cómo los marcó? Con el agua sobrenatural que ellos bebieron en el desierto, el agua que salió de la roca. Los marcó con el maná, una comida especial que no era sembrada aquí en la tierra, ni pasó por proceso de sembradío, de riego, de que nació la planta y se procesó el fruto. No. Por eso el mismo salmista dice, comieron comida de nobles, o sea, comida celestial, que era el maná, porque el maná venía de arriba. Una comida especial. Entonces, cuando usted mira que estuvieron bajo la nube, comieron maná, bebieron de la roca, que esa roca es Machía, dice Pablo, entonces ese alimento físico y estar bajo la nube, eso también fue una introducción de un nuevo ADN que el Eterno estableció en el pueblo israelita. Ahora, viene Yeshua. Yeshua o Miriam, vamos a hablar de Miriam, la niña, porque cuando el Ruach HaKodesh hizo sombra sobre ella, era una niña, tenía 12 años, más o menos, entre 12 y 13 años. Cuando el Ruach hizo sombra sobre ella y concibió, vino otro ADN también, amén. Por eso la sangre de Machía, de Yeshua,
es una sangre sobrenatural. Tan sobrenatural es que obra hasta hoy en día, siendo que esa sangre fue vertida hace aproximadamente 2000 años, pero todavía tiene vigencia esa sangre porque era una sangre sobrenatural, un ADN sobrenatural. Baruch Hachén. Entonces, mire usted en qué mundo estamos entrando nosotros o en qué tema estamos entrando nosotros con esta clase que nos va a llevar a entender el por qué no podemos dejarnos poner la vaca de uno. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Ya esto lo vamos a ver en un orden establecido y con textos bíblicos, posiblemente el lunes o el miércoles, la otra semana, para que estemos pendientes, porque esto es muy importante, vital, entender estas cosas. No se trata de discutir, de que vea que sí, que no, que eso son tonterías. Detrás de todo eso, hermanos, hay cosas muy serias y muy grandes y muy delicadas. Amén. Muy bien, paremos acá, hermanos. Baruch Hachén. Vamos a pedirle a la hermana Niurka. ¿Estás ahí, hermana Niurka? Amén. Para que es tan amable y nos haga la oración de despedida. Bien pueda, hermana Niurka. Ore por todos nosotros. Amén. Te adoramos y bendecimos, eterno Dios. Estamos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu majestad, oh Señor, y que tú eres digno de toda nuestra alabanza. Agradecemos, oh Señor, el entrar en tu Shabbat, a sabiendas de que tu Shabbat es el que nos está guardando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las enseñanzas recibidas en esta noche. Te pido junto a mis hermanos, oh Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé, oh Señor, la seguridad para estar atentos, velandos y preparados para lo que se avecina, Señor. Estar atentos de tus asuntos, Señor, como dice tu palabra, que tenemos que estar en tus asuntos, atendiendo tus negocios y pendientes a todo lo que tú permitas que nosotros hagamos. Agradecemos, oh Señor, la vida de nuestro Moré. Gracias por la sabiduría que tú les das. Gracias por la memoria, gracias por el discernimiento y sobre todo la disposición y el amor que tiene hacia tu divina Torah. Ponemos nuestras manos en tus manos, que es donde mejor podemos estar, y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, oh Señor, que en el silencio de la noche siga hablando a nuestras vidas, que aunque nuestros cuerpos estén descansando, nuestra carne esté descansando, nuestro espíritu y nuestra alma esté presta, Señor, para escucharte, para obedecerte, si te place hablarnos en el silencio de la noche. Y mañana, pues, Señor, gozarnos en el día que tú ya hiciste para nosotros. Gracias por la salud, gracias por la naturaleza, gracias por todo lo que nos has dado, porque todo lo que nos has dado es bueno. Solo te pedimos, oh Señor, que nos ayude a seguir hacia adelante y firmes en ti, que es nuestra roca, que es nuestra fortaleza. Por los méritos de Yeshua HaMashiach hemos orado, y que se haga tu perfecta y divina voluntad. Amén. Amén, hermana. Qué oración tan poderosa. Wow. Bendito sea su nombre. Gracias, hermana. Hermanos, Shabbat Shalom. Laila Tov para todos. Mañana a las 4. Seguimos. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Laila Tov para todos. Gracias, More. El Eterno Amén, los guarde y hermana los bendiga. Grace.